Bueno, buenos días para todos. Ya somos un número considerable, así que podemos ir empezando mientras el resto se termina de sumar. Son días movidos para los mercados internacionales. Ayer hubo decisión de tasa de política monetaria de la Fed. Tenemos también por delante elecciones en Uruguay y en Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Por eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Alfonso Capurro, alguien que nos puede acompañar, una eminencia en la economía nacional y que sabe mucho también de economía internacional, en quien nos podemos apalancar y hace años lo venimos haciendo. Así que bienvenido, Alfonso, gracias de vuelta por estar, por acompañarnos y bueno, y por prestarnos de tu tiempo para poder saber más de qué podemos esperar para adelante. Bueno, buen día Francisco. Gracias por la presentación y bueno, gracias de nuevo a Itaú por invitarnos a compartir algunos diagnósticos y algunas ideas de cómo estamos viendo cómo estamos leyendo la coyuntura. Como decía Francisco recién, son días bastante movidos. Bueno, cuando planificamos esta actividad, obviamente sabíamos que iba a ser el día después de la Fed y parte de la idea era tratar de comentar las novedades que haya y las consecuencias que tienen. Vino con alguna sorpresa la decisión de la Fed, así que es un buen momento para conversar sobre el tema. Y bueno, también hay bastantes novedades en Uruguay, como hemos visto todos estos días, hay bastantes movimientos en el mercado cambiario, eh, y eso tiene que ver con algunos inversores reposicionándose ante riesgos que pueden derivar de la elección, no necesariamente los riesgos de gobierno o de quién gobierna, sino estamos hablando claramente del riesgo del plebiscito de la seguridad social, que probablemente es uno de los drivers que está llevando a los inversores a reposicionarse un poco, ¿no? Y obviamente está generando presión en el mercado de cambios y también en el mercado de instrumentos en moneda local y en unidades indexadas. Así que hablaremos un poco de esos temas a lo largo de la presentación, tratando de tocar sobre todo estos dos temas que están acá en el título, ¿no? Un poco qué pasa con las novedades de la Fed y cómo queda el mercado financiero y las perspectivas para adelante. Y qué pasa también acá en Uruguay, donde ya teníamos algunas novedades interesantes en materia de inflación, algunos logros importantes del Banco Central. Algo de esto hemos venido compartiendo en las últimas reuniones, pero creo que en los últimos 3 meses las cosas se han consolidado un poco más. Emergen estos riesgos o estas novedades que decíamos recién en el mercado cambiario, que son bien relevantes para estos días, ¿tá? Eh, Así que bueno, empecemos hablando un poco de las novedades de Estados Unidos y las decisiones de la Fed. Mm, Les decía recién que, como todos saben, esto vino con alguna sorpresa, la decisión de la Fed ayer. Estaba bastante anticipado por parte del mercado que iba a haber un recorte de las tasas de interés. Esa creo que no es la sorpresa es que fue de 50 puntos básicos. En realidad también estaba algo priceado. De hecho, los futuros estos últimos días los futuros de tasa de interés estaban un poco divididos y las probabilidades habían venido moviéndose, pero había una apuesta no despreciable del mercado de que podía haber un evento de recorte de 50 puntos básicos. Algo de esto se podía desprender de algunas declaraciones de algunos gobernadores de la Fed, algún anticipo que había por ahí, y también obviamente venía habiendo una preocupación incremental en el mercado por los riesgos de recesión o de mayor enfriamiento de la economía desde aquel día 2 de agosto, que fue el viernes 2 de agosto, cuando se conocieron los datos del mercado laboral y que llevó a un ajuste importante de la renta variable, de las acciones y digamos, una nueva lectura del mercado de que los riesgos de recesión tal vez eran mayores de los que se estaban viendo antes. Y bueno, a partir de ahí empezó a haber una apuesta o una probabilidad creciente de que podía haber eventualmente un recorte de 50 puntos básicos. Igualmente a nosotros, la verdad es que nos sorprendió con algunos que habíamos hablado estos días previos. Decíamos que nosotros esperábamos que el inicio del recorte de las tasas fuera de 25 puntos básicos, porque bueno, por un par de motivos, ¿no? Porque la Fed venía, en este ciclo de inflación, en este ciclo de aumento de tasas, la Fed había errado su diagnóstico muchas veces y lo había errado para el lado equivocado por parte de un banco central, que era subestimar la inflación, asumiendo algún riesgo de desactivar las expectativas, ¿no? Entonces,
presumíamos que la Fed iba a ser especialmente cautelosa, y de hecho ellos mismos lo habían dicho, que iban a ser muy cautelosos en el ciclo de desarme de esta política monetaria contractiva, o sea que iban a bajar las tasas con mucho cuidado y de a poco. El hecho de que las hayan bajado 50 puntos básicos creo que nos dice algo, o nos quiere decir algo, o nos transmite algo sobre otros riesgos que la Fed está viendo y tenemos que leerlo de esa manera, ¿no? Eh, por otro lado, también pensábamos que íbamos hacia un recorte de 25 puntos básicos porque de la información que tenemos hoy no hay evidencia flagrante de que Estados Unidos vaya camino a una recesión o de que haya un riesgo importante de recesión ni un riesgo de inestabilidad financiera. Acá en el gráfico le estamos mostrando lo que fueron todos los ciclos de aumentos y recortes de tasas de este siglo, de este milenio, y como ven ahí, en los dos ciclos anteriores, la Fed empezó recortando 50 puntos básicos en la crisis de las .com del 2001 y también en 2008, pero evidentemente eran momentos muy distintos porque en el 2001 había una burbuja financiera que estaba explotando y había un riesgo de estabilidad financiera, y en el 2008 había una crisis bancaria por medio, con lo cual era imperioso bajar las tasas muy rápido, por lo cual es razonable empezar a recortar las tasas en forma acelerada. Hoy no tenemos ningún riesgo financiero grande, no tenemos una crisis bancaria y tampoco tenemos evidencia de la economía real, de que la economía vaya camino a una recesión. Sí hay un enfriamiento del mercado laboral, yo diría saludable hasta ahora, pero evidentemente la Fed tiene una preocupación grande por hacia dónde va la economía real. De hecho, el, el statement de la Fed y algunas declaraciones que hizo Powell lo dejan en evidencia. Por un lado, las proyecciones, como vamos a ver ahora, la Fed sacó nuevas proyecciones en la reunión de ayer de tasas, de actividad, de inflación y de desempleo, y en el marco de esas proyecciones, incluso con este recorte de tasas, la Fed espera un desempleo más alto de lo que esperaba en junio del año pasado, un desempleo más alto para el año que viene, y obviamente está tratando de reaccionar y de anticiparse a eso. La Fed ha venido diciendo los últimos días que se va a focalizar más en su mandato dual, y esto porque de alguna forma su diagnóstico y su pronóstico le hace pensar que la inflación está encajonada y está controlada y los riesgos de inflación van quedando atrás y empiezan a ser mayores los riesgos sobre la actividad económica, o sea que está tomando decisiones más preocupados por la actividad económica, asumiendo ya que la inflación está bajo control. Y en sus declaraciones Powell, que están marcadas ahí abajo en verde, dice algo así como que, bueno, que es un momento apropiado para recortar 50 puntos básicos para asegurarnos que la economía no se caiga, ¿no? Y evidentemente está transmitiendo también una preocupación sobre hacia dónde puede ir la economía o sobre cuáles son los riesgos de recesión. También han dicho que los riesgos son asimétricos y que los riesgos sobre la actividad económica empiezan a ser más grandes. Entonces, todo eso es lo que está por detrás de la decisión de 50 puntos básicos, que en definitiva, como decía al principio, sorprendió un poco dado todas las características de este ciclo y dado que no es evidente que haya algún riesgo grave de recesión ni un riesgo grave de estabilidad financiera. Sí hay un riesgo de enfriamiento de la economía americana y es razonable que la economía americana se enfríe como consecuencia de este ciclo de aumento de tasas. Pero no estamos hablando de un riesgo de hard landing como lo que hablábamos el año pasado. Ese es el marco en el cual la Fed toma esta decisión. Y además de la decisión, como decía hace un ratito, la Fed en estos encuentros del Comité de Política Monetaria trimestrales actualiza todo su set de proyecciones, sus proyecciones de actividad, de tasas, de desempleo. Eh, y bueno, como primer comentario, en la reunión de junio la Fed anticipaba pocos recortes para este año, ahora aumenta la cantidad de recortes esperados de tasas. Al final no cambió demasiado lo que esperaba el mercado estaba manejando una expectativa de recortes del orden de 100 puntos básicos de acá hasta fin de año, con alguna probabilidad dividida sobre si la primera reunión era 25 o 50 puntos básicos, pero en definitiva se estaba anticipando un recorte de 100 puntos básicos. Esto ocurrió en las últimas semanas, o estas probabilidades se fueron ajustando en las últimas semanas. En la reunión anterior de junio, la Fed había sido mucho más cauta sobre la cantidad de recortes que visualizaban para este año, ¿no? El otro interesante es que la opinión de los gobernadores de la Fed
que eso lo medimos en la dispersión de los dot plots, de las expectativas de tasa de interés, se ha ido disminuyendo, o sea, los gobernadores de la Fed parecen tener más consenso entre ellos sobre hacia dónde van las cosas y qué hay que hacer en materia de política monetaria. Y hoy la Fed está manejando un escenario más o menos de recorte de 100 puntos básicos para este año y de 50 puntos básicos para el año que viene. El mercado anticipa mayores recortes para el año que viene, entonces al final, punta a punta, desde que comenzamos ahora el recorte de tasas hasta fines del año que viene, el mercado maneja un escenario más parecido a 200 o 250 puntos básicos de recorte, la Fed un escenario más parecido a los 150 puntos básicos de recorte, dependiendo un poco de dónde nos estemos parando. Y bueno, la Fed también, consistente con esta decisión, está proyectando un escenario de un poco menos inflación y más riesgo de desempleo. De hecho, su proyección puntual de desempleo aumentó 2 décimas y proyecta la Fed un desempleo del orden del 4,5%, una décima por abajo para el año que viene, que es 2 décimas más alto de lo que tenía en la reunión de junio. O sea que si uno analiza la lógica y la consistencia de esto, es razonable o podría justificarse la decisión que tomó la Fed, dado hacia dónde se han movido sus proyecciones. Sus proyecciones se movieron hacia un escenario de menos inflación y más desempleo, y para evitar que eso se consolide en un escenario negativo para la actividad, aceleran el camino de recortes ya desde el principio, ¿no? Pero en definitiva, acá hay una fase nueva que empieza para Estados Unidos, terminó el ciclo contractivo de la política monetaria, ayer empezamos el ciclo de recortes, cosa que estaba esperada, simplemente la Fed arranca pisando un poco más fuerte este camino y con un escenario de recortes de tasa de interés desde ayer hasta fines del año que viene, que puede ser del orden de los 200 o 250 puntos básicos. Hay que ver cómo se van acomodando un poco las expectativas ahora, pero estamos hablando de un recorte importante en los próximos 15 meses. Obviamente, siempre estamos hablando de recortes de la tasa overnight, tasas a un día, que son relevantes ya pensando en decisiones de inversión que muchos de ustedes tienen que tomar. Son decisiones, o es un ancla relevante para el retorno de muchas colocaciones de corto plazo, ya sea colocar en treasuries, en certificados de depósito o en fondos extremadamente líquidos, puede ser money market o algún otro fondo de inversión que ustedes estén manejando que está vinculado a tasas de corto plazo, ¿no? Aclaro esto porque en realidad las tasas de largo plazo, como vamos a ver ahora, ya se venían acomodando a esta situación y ya venían anticipando este escenario de recortes, porque en definitiva, más allá de que la Fed sorprendió con su primera movida un poco más fuerte de lo esperado, el mercado ya estaba anticipando más o menos unos 100 puntos básicos de recorte este año, otro tanto para el año que viene, y consistente con ese anticipo, las tasas de largo plazo estaban empezando ya a adelantar estos movimientos de la Fed, entonces los bonos a 10 años, a 2 años, a 5 años, ya venían corrigiéndose a la baja y ya venían incorporando esta decisión, más allá de que la decisión sorprenda un poco, el que ayer generó algún reajuste del mercado financiero, de las tasas, de las acciones, etcétera, pero vamos a ver, más o menos esto estaba internalizado y por eso las tasas de largo plazo ya venían bajando, ¿no? Entonces, de nuevo pensando en decisiones de inversión, los que estaban colocando fondos a más largo plazo, bonos a 10 años o algo por el estilo, esto ya está dentro de los precios, ya los precios se ajustaron, ya no tenemos más las tasas de 5% que teníamos a 10 años a octubre del año pasado, tampoco las tasas de 4,5 que tuvimos en algún momento del primer trimestre de este año. Hoy ya las tasas de largo plazo están bastante más abajo, y ahora lo vamos a ver, porque ya venían anticipando este recorte de la Fed, ¿no? La otra discusión interesante también para empezar a pensar cómo reposicionar los portafolios es hacia dónde van las tasas en el largo plazo. Está claro que pasamos por un ciclo atractivo en los últimos 2 años, donde la liquidez rendía mucho y donde la liquidez rendía más que las inversiones de largo plazo, pero eso empieza a acabarse, ¿no? O sea, las tasas van a empezar a bajar. Voy un segundo para atrás. Cualquier money market o cualquier certificado de depósito o fondo de inversión corto que nos estaba dando más de 5% durante el 2024, ya hacia fin de este año nos va a dar algo más cerca del 4,5 y hacia fines del año que viene nos va a dar un retorno más parecido al 3%, ¿no? Entonces, cuando estas cosas pasan y los inversores las empiezan a anticipar y a leer,
llega la hora también de pensar en qué momento es más conveniente colocarse en un título de largo plazo que da una tasa de interés más alta, ¿no? Y ya trancar una posición con un retorno más alto. Esta discusión obviamente ya estuvo arriba de la mesa durante todo este año y anticipando este fenómeno, hubo varios inversores que decidieron colocarse a 10 años o a 5, pese a que la tasa de retorno de esas inversiones era bastante más baja que una colocación de corto plazo. Otros, priorizando la liquidez, seguramente decidieron mantenerse a corto para estar líquidos y en definitiva también porque las tasas eran buenas, ¿no? Pero esta realidad va a empezar a cambiar de cara al año que viene, entonces vale la pena preguntarse hacia dónde van las tasas y cuál es la nueva tasa de equilibrio, ¿no? Y ahí comparto algo de información y también algunas preguntas para las cuales todavía no tenemos respuestas, aunque sí tenemos una posición nuestra, ¿no? Un primer comentario es que la estimación de la Fed sobre cuál es la tasa de equilibrio de los fondos federales ha venido cambiando a la baja en los últimos años y eso es lo que está graficado aquí en el gráfico de esta placa. Lo que estamos presentando ahí, si ustedes miran el statement de la Reserva Federal y el dot plot que surge ayer, la Fed proyecta la tasa de los fondos federales. ¿Dónde está hoy? Bueno, estaba en el corredor de 5,25 hasta 5,50 hasta ayer y ahora bajo 50 puntos básicos. Nos proyecta, según las opiniones de los miembros de la Fed, dónde va a estar esa tasa a fin del año que viene y a fin del 26. Y también nos dice cuál es su estimación de esa tasa en el largo plazo. Esto es, una vez que terminemos el ciclo de recorte de tasas y una vez que la economía esté en su posición normal, cuál es la tasa de equilibrio para los fondos federales. Para una economía que no tiene ni mucha inflación ni poca inflación y para una economía que no crece demasiado ni demasiado poco. Esto es, para una economía en su equilibrio de largo plazo, sin un ciclo inflacionario, sin un ciclo recesivo, si todo funciona normal, ¿cuál debería ser la tasa promedio de los fondos federales? Probablemente la tasa nunca va a estar en esto, pero si los ciclos son normales va a estar oscilando algunos momentos por arriba cuando la economía tenga mucha inflación, algunos momentos por abajo cuando la economía tenga riesgos de recesión, pero en promedio hacia este valor deberían ir la tasa de fondos federales. ¿Qué nos decía la Fed en 2012-2013? Que una vez que saliéramos del ciclo post-Lehman Brothers y que la economía se normalice, la tasa de fondos federales debería volver al 4%. Esa era su proyección eh, anterior de hace años, estamos hablando, ¿no? Una tasa nominal del 4% con una inflación de largo plazo del 2-2,5%, nos dejaba con una tasa real del orden del 1,5 a 2%. Esa era la tasa real de equilibrio de la economía americana. Esa estimación de la tasa real de equilibrio ha ido bajando por distintas razones, por distintas estimaciones que tiene la Fed, pero la Fed hoy estima que esa tasa de equilibrio es 2,85, un poco más alta de lo que estimaba hace unos meses. De hecho, si ustedes miran ahí en el gráfico, durante todo el episodio COVID, la estimación de la Fed era que la tasa de equilibrio de largo plazo era del 2,5%. 2,5, 2,85 es apenas unas décimas por encima de la inflación de largo plazo, o sea que es una tasa real de equilibrio muy cercana a cero. Estamos hablando de una tasa real baja en términos históricos. Esto es consistente también con las tendencias de largo plazo, ¿no? Las tasas en términos reales en Estados Unidos han venido bajando bastante en los últimos 40 años, ¿no? Y en los últimos 20 también. Pero en definitiva, acá lo que tenemos que pensar es que una vez que salgamos de este ciclo, las tasas deberían converger hacia este valor según la estimación de la Fed. Arriba de esto hay toda una discusión, que es lo que está en el lado derecho de esta presentación, que es por qué deberíamos ir hacia una tasa más alta o hacia una tasa más baja, ¿no? Algunos entienden que esta estimación de la Fed de 2,85 es algo baja, porque en realidad la economía es más fuerte de lo que todos pensábamos y porque deberíamos tener un premio por riesgo más alto. ¿Por qué la economía es más fuerte? Bueno, porque al final pasamos este ciclo de política monetaria contractiva con una tasa del 5% sin que la economía haya tenido hard landing ni recesión. Y eso de alguna forma despeja los temores que había hace 2 años de que el ciclo de aumento de las tasas de la Fed condujera a la economía a una recesión y eso sugiere, según la lectura de algunos, que la economía real es más fuerte de lo que todos pensábamos y este ciclo que ha pasado en los últimos 2 años es una muestra de ello. Entonces, si es así, la tasa de equilibrio debería ser más alta. Por otro lado, también quienes argumentan que la tasa de equilibrio esta que estima la Fed es muy baja, sostienen que estamos saliendo de estas últimas dos crisis, la del 2008 y la del COVID, con una economía más endeudada, y si la economía está más endeudada,
el riesgo de los inversores es más alto, y si el riesgo de los inversores es más alto, deberían estar exigiendo un mayor premio por riesgo por prestarte dinero. Entonces, si el premio por riesgo es más alto, entonces la tasa de interés de equilibrio debería ser más alta, ¿no? Eh, entonces, eso es para los que defienden la idea de que la tasa de equilibrio post este ciclo deberá ser más alta, incluso más alta de lo que estima la Fed. Por otro lado, del otro lado, y de ese lado estamos nosotros, aclaro por las dudas, hay una idea de que la tasa de equilibrio de largo plazo es más baja de lo que era antes, tal como estima la Fed. Entre otras cosas, y sobre todo el argumento más fuerte, es que justamente es el contrario del anterior, que como el mundo sale sobreendeudado de esto, Estados Unidos con una deuda pública del 100% del producto y que converge a 120, China también con un mayor nivel de endeudamiento a nivel público y privado, y en general las economías avanzadas con más deuda, la tasa de equilibrio, pensando en un enfoque de equilibrio general, es más baja de lo que era antes. El comentario anterior era un enfoque más de equilibrio parcial, o sea, yo soy un inversor, le presto a un agente sobreendeudado y le pido tasa más alta. Eso suena lógico como una negociación bilateral o como un equilibrio parcial del mercado. Lo que pasa es que el mercado funciona también bajo lógicas de equilibrio general y desde la óptica del equilibrio general estamos pensando no solamente en el premio por riesgo que exigen los inversores, sino la salud de la demanda agregada. Una economía sobreendeudada quiere decir que la economía tiene que dedicar más recursos a pagar intereses. Esto es el sector público, pero también el sector privado, que sale con más deuda de la que tenía antes. Y si dedica más recursos a pagar intereses, entonces dedica menos recursos a gastar, a invertir, a consumir. Y eso quiere decir que cuando la economía sale sobreendeudada, la demanda agregada se debilita. Y si la demanda agregada se debilita, la tasa natural de equilibrio tiene que ser más baja porque hay otros agentes que tienen que compensar esa falta de demanda agregada de los que están sobreendeudados y para compensar esa falta de demanda agregada lo que precisamos es una tasa real de equilibrio más baja, ¿no? Entonces acá es como una discusión entre equilibrios parciales o equilibrios generales, pero más allá de esa discusión, que solamente la traemos como para despertar un poco también la discusión de a la hora de elegir portafolios, ¿qué hacemos ahora que las tasas empiezan a bajar? Si nos vamos a corto o a largo, bueno, tengamos en cuenta que a largo plazo lo que la Fed está diciendo es que la tasa de equilibrio es más baja. A nosotros nos hace sentido esa idea porque en definitiva esta preocupación de que la economía está sobreendeudada la tenemos ya desde la salida de la crisis de Lehman Brothers, se agravó con la solución a la salida de la crisis del COVID. No hemos tenido tiempo post-COVID de procesar todo esto porque nos agarró la inflación, nos atrapó la inflación a nivel global y eso requirió transitoriamente subir las tasas de interés. Pero una vez que pasemos este ciclo de inflación, nos encontraremos con un nuevo equilibrio general, donde en nuestra opinión probablemente esta idea de que las tasas reales van a ser bajas tiene sentido. Bueno, según la Fed estamos hablando de tasas reales del orden de medio punto si los descontamos con la inflación esperada de largo plazo. Así que esto lo dejo por acá como una preocupación o como un tema que me parece que hay que pensar más ahora que las tasas de corto empiezan a bajar y hay que definir si nos queremos seguir quedando cortos con tasas altas todavía, pero que van a bajar, o si ya conviene irse a inversiones un poco más de largo plazo con tasas más bajas y asegurar una tasa que hoy todavía es alta en términos históricos, ¿no? ¿Qué ha pasado, más allá de esta discusión que es un poco más de largo plazo, pero qué ha pasado estos días en el mercado financiero acá? Solamente para no irnos tan lejos, estamos mostrando qué ha pasado con el dólar, con las acciones y con las tasas en, este, en lo que va del 2024. ¿Ah? Eh, y dos o tres comentarios sobre el tema. Con respecto al dólar, eh, ya desde julio de este año y sobre todo a partir de agosto, el dólar empezó a debilitarse bastante a nivel global y probablemente esto es consecuencia de un mercado asumiendo que el premio por estar en dólares iba a empezar a bajar y que esta fortaleza del dólar ya no pagaba lo que pagaba antes, ¿no? Cuando uno mira el dólar en términos históricos está en una posición eh, muy fuerte y obviamente esa posición fuerte está apalancada en algunos fundamentos de la economía americana que son mejores que el de otras monedas como el euro, por ejemplo. Los fundamentos del dólar son mejores que de otras monedas como el euro, pero también estaba apalancado en el corto plazo por el retorno alto de las colocaciones en dólares y en la medida que el mercado empieza a descontar tasas más bajas, el dólar empezó a pegar la vuelta, ¿no? Estamos, insisto,
Cuando uno mira el dólar en términos históricos y en términos reales, estamos en una posición muy fuerte y esta corrección que hubo desde julio hasta ahora nos lleva de nuevo a la posición de inicios de año. Prácticamente el dólar había subido un 6% contra las monedas fuertes en el primer semestre y eso en los últimos meses se revirtió totalmente y estamos de nuevo con la posición inicial del dólar, que insisto, si la miramos en términos históricos sigue siendo uno de los momentos más fuertes del dólar de los últimos 40 años, pero ya con una corrección en proceso que empezó por el mes de julio. En el caso de la renta variable, también habíamos tenido ya algunos episodios de corrección antes de la decisión de la Fed, sobre todo algo a finales de julio, cuando empezamos a conocer las ganancias de algunas empresas, sobre todo tecnológicas, que estuvieron por debajo de lo esperado, y luego el 2 de agosto, cuando se conocieron los datos del mercado laboral, que pusieron arriba de la mesa el riesgo de recesión y que de alguna forma el mercado empezó a recoger también en el precio de la renta variable, luego se recuperó, pero en definitiva acá para la renta variable arriba de la mesa tenemos dos temas que son eventualmente contradictorios, ¿no? Por un lado, el hecho de que la Fed baje tasas y que las baje rápido es una buena noticia para la renta variable porque en definitiva el valor presente neto de los dividendos futuros es más alto cuanto menor son las tasas de interés, o sea que eso debería hacer subir el precio de las acciones. El problema es por qué la Fed está bajando las tasas, que eso en realidad puede generar algunas dudas sobre la perspectiva futura de ganancia, ¿no? Porque la Fed claramente, por lo que vimos antes y por el statement de Powell, está apurándose a bajar las tasas de interés por los riesgos de recesión, ¿no? Y si hay efectivamente temores de recesión, temores de una economía más débil, obviamente las perspectivas de ganancia de las empresas pueden ser peores y eso también puede afectar a la baja la renta variable, ¿no? O sea, hay que ser cuidadoso también con renta variable. Ya vimos algunas decepciones de ganancias en los datos que se conocieron en julio y en la medida que los temores de recesión están arriba de la mesa y que algunos de esos temores se vayan configurando, bueno, hay que ser cuidadoso y selectivo con las colocaciones en renta variable porque obviamente la perspectiva de dividendos y ganancias puede estar afectada por este escenario. Como decíamos antes, las tasas de largo plazo ya vienen anticipando y recogiendo un poco estas decisiones de la Fed. No necesariamente anticipaban perfectamente la corrección de los 50 puntos básicos, pero sí venían internalizando la idea de que en 2024 las tasas se recortaban posiblemente en el entorno de 100 puntos y otro tanto tal vez o algo más para el año que viene, ¿no? Entonces, las tasas, acá estamos graficando solo el 2024, pero acuérdense que en 2023, en octubre, más o menos, las tasas de 10 años habían llegado al 5%, luego bajaron sobre el fin de año, volvieron a subir en el primer trimestre, algo por arriba del 4,5%, y ya de ahí para adelante, de abril para adelante sobre todo, y con más fuerza a partir de julio y agosto, las tasas se fueron acomodando a la baja, anticipando los recortes, y hoy estamos con tasas en el entorno de 3,70, 3,80 para las tasas largas estos días, que ya se parecen más a tasas más razonables de largo plazo, ¿no? Si uno mira el ciclo pre-COVID, todos esos años entre Lehman Brothers y el COVID, las tasas de 10 años estuvieron más cerca de valores del 3% por ahí. O sea que todavía estamos algo por encima de lo que eran los valores pre-COVID, pero camino a esas tasas de largo plazo, ¿no? Em, Nos metemos a ver algunas cosas de Uruguay. Probablemente hay varios comentarios o preguntas sobre el tema de tasas de la Fed y Estados Unidos, pero como hacemos siempre, si les parece, nos guardamos 10 minutos hacia el final para evacuar algunas preguntas y algunas dudas, ¿no? Eh, sobre, sobre Uruguay, me gustaría hablar sobre todo del tema de inflación, tasas de interés, que es el tema que siempre es relevante para las decisiones de inversión, pero también, como siempre, dar un contexto un poco más general, porque al final para tomar decisiones de inversión precisamos tener claro cuál es el panorama en términos de crecimiento, en términos de perspectiva, qué riesgos hay para la moneda y también para la inflación, ¿no? Entonces, qué está pasando en términos de actividad, que siempre es el primer ancla sobre la cual nos gusta razonar. La economía viene saliendo de un año de crecimiento bastante magro, que fue el 2023.
la economía en 2023 había crecido 0,4%. Nosotros para este 2024, hasta hace pocos días, estábamos proyectando un 3,5% de crecimiento. Ahora estamos corrigiendo a la baja esa proyección a un valor más cercano al 3%. En cualquier caso, el 3% es bastante más alto de lo que fue el crecimiento del año pasado, y obviamente hay ahí un efecto rebote después de algunos efectos transitorios que afectaron a la economía uruguaya el año pasado. La semana pasada conocimos los datos del segundo trimestre que ya están mostrando que este rebote está en curso, ¿no? El primer trimestre había sido algo tibio, el dato primario había mostrado un crecimiento interanual del 0,6%, y nosotros estábamos esperando, y creo que nuestros colegas en general también, datos del segundo trimestre bastante mejores, y ahí hay una lectura positiva del dato de actividad que se conoció la semana pasada. La economía creció 3,8% en el segundo trimestre, bastante más de lo que había crecido en el primer trimestre. Este cambio importante se da, entre otras cosas, porque uno de los factores que nos afectó mucho el año pasado fue la sequía, y la sequía se revierte, o sea, la reversión de la sequía se contabiliza sobre todo a partir del segundo trimestre de este año, que es cuando se levanta la cosecha de soja, que fue uno de los rubros más afectados por la sequía. Entonces, esta dinámica de crecimiento más fuerte en el segundo trimestre es parte de lo que estábamos esperando. De todas formas, nosotros esperábamos un crecimiento un poco más alto en el segundo trimestre, y en la medida que eso de alguna forma no se materializó y que el crecimiento fue un poco más bajo de lo esperado, estamos corrigiendo a la baja nuestra proyección anual. Nosotros esperábamos para este trimestre un crecimiento de casi un punto más, del 4,8%, ¿no? Entonces, este dato de actividad del segundo trimestre, por un lado, tiene una buena lectura o algo positivo, y es que se confirma que efectivamente Uruguay sale de esas tasas de crecimiento más parecidas al cero, y que el rebote está en curso. En nuestra lectura y dadas nuestras proyecciones, el rebote ese es un poco menos intenso de lo que estábamos esperando, y por eso corregimos a la baja la proyección de crecimiento del 2024, que la pasamos de 3,5 a 3. Entonces, simplemente para desgranar un poco este dato, como les decíamos, buena parte del efecto sequía se está revirtiendo. Lo pueden ver, por ejemplo, en el gráfico de arriba, que está en verde, el Producto Bruto del agro desestacionalizado había tenido una caída importante sobre fines del 2022 y el 2023 y la primera mitad del 2023 por el efecto sequía, y hoy ya estamos normalizando los niveles de producción, y por eso el crecimiento interanual es alto y es importante. Ya venía pasando esto con los datos de producción del sector agropecuario, pero se consolida en este trimestre. También otro dato importante es que, por ejemplo, el sector de comercio, restaurantes y hoteles, si bien en el último trimestre crece poco, ya en términos interanuales va creciendo en forma relativamente importante, y esto lo destacamos porque es uno de los sectores que venía más rezagado post pandemia, uno de los que les estaba costando más la recuperación, y que de alguna forma también está recogiendo la reversión de fuga de consumo que habíamos tenido con Argentina, algo que hemos hablado bastante en las reuniones anteriores y que ahora después vamos a hablar un poquito más de nuevo, ¿sí? Del lado de la demanda hay un aumento importante de las exportaciones, del 14,5%. Esto está recogiendo de nuevo la reversión del efecto sequía, las exportaciones de bienes que están creciendo por producto del aumento de las exportaciones de soja, comparándonos de nuevo con el año de sequía, donde habían caído mucho. También están creciendo por el aumento de las exportaciones de celulosa, esto por la apertura de la planta de UPM de Paso de los Toros. Tengamos en cuenta que en este segundo trimestre del año 2024 la planta ya está operando a capacidad plena desde hace tiempo, y a esta altura del año pasado, segundo trimestre del 2023, la planta estaba iniciando operaciones. De hecho, inició las operaciones en abril, en fase de prueba, y recién en la segunda mitad del año empezó a producir en forma normal. Entonces todavía estamos contabilizando aumentos importantes de las exportaciones de celulosa, y también se están contabilizando aumentos de las exportaciones de servicios, perdón, vinculado al turismo, también vinculado a otros rubros de servicios. La nota de repente más
preocupante cuando uno la mira con largo plazo, una mirada a largo plazo, es que las inversiones como porcentaje del producto han ido cayendo, y también en términos interanuales, ¿no? La formación bruta de capital fijo, esto es el volumen de inversión que hace la economía uruguaya, ya sea para obras de construcción o para maquinaria y equipo, también cayó respecto al año pasado. Esto ya viene pasando hace varios trimestres. Probablemente estamos llegando a un nivel donde la inversión se va a empezar a estacionar en estos niveles que estamos acá. Y esto era, diría, razonable y esperado, porque estamos comparando la inversión hoy contra un pico de inversión que habíamos tenido en 2022 y 2023, producto justamente del despliegue de grandes obras como fueron la construcción de la planta de UPM y del ferrocarril central. O sea, era muy difícil, por no decir imposible, imposible no hay nada, pero era altamente probable que la inversión cayera en Uruguay después que terminaban estas grandes obras, porque son dos de las obras más importantes de la historia uruguaya, ¿no? La planta de UPM de Paso de los Toros es la inversión privada más grande de la historia, y la obra del ferrocarril central es uno de los proyectos de obra pública también más grandes de los últimos 40 o 50 años. Entonces, era difícil sostener el ritmo de inversión cuando nos desaparecen dos megaproyectos de arriba de la mesa. Pero ya vamos probablemente convergiendo a un nuevo equilibrio, pero en términos de corto plazo, obviamente la inversión no está ayudando. ¿Tá? Con todo eso arriba de la mesa es que corregimos nuestra proyección de crecimiento a la baja del 3,5 al 3%. La del año que viene no la cambiamos demasiado. Es un buen dato cuando uno lo compara con el del año pasado. No es un dato tan bueno cuando uno suma los 2 años, ¿no? Pensemos que al final, si el año pasado la economía uruguaya creció poco por efectos transitorios como la fuga de consumo hacia Argentina y la sequía, y esos efectos este año se revierten, eso quiere decir que en definitiva, en promedio, los 2 años suman un bienio normal, ¿no? Y el promedio de crecimiento de estos 2 años es apenas superior al 1,5%, que es un poco mejor que la última década, pero no tanto mejor, ¿no? Acá hay un problema de fondo, eh, y es el bajo crecimiento de la economía uruguaya en la última década, ¿no? Esto lo destacamos porque es un tema que nos preocupa en general. Es verdad que en los últimos 5 años esta tasa está sesgada a la baja por algunos efectos puntuales, como puede ser la sequía o como puede ser el COVID, pero en definitiva el COVID ocurrió y la economía se recuperó, la sequía ocurrió y la economía rebotó, y al final esto está reflejando que Uruguay está teniendo problemas de crecimiento ya hace un buen tiempo, ¿no? Y creo que eso también, como es un tema saludable que se discuta en Uruguay. Esto es un tema que no se discute hace mucho tiempo, y si uno mira los programas de los distintos partidos políticos, es un tema que está en el vértice de todas las agendas, ¿no? No está tan clara la solución, porque es un tema bastante complejo de abordar y de solucionar, pero sí hay conciencia a nivel de todos los programas de los partidos políticos de que Uruguay necesita mejorar su tasa de crecimiento de largo plazo. Si Uruguay no mejora su tasa de crecimiento, difícilmente haya recursos genuinos para financiar todos los programas que tienen todos los partidos. Y acá no estamos hablando de mayor o menor responsabilidad de un lado o del otro, estamos hablando de que todos los partidos que tienen aspiraciones serias de gobernar, todos tienen programas que de alguna forma requieren financiamiento para primera infancia, infraestructura, salud mental, seguridad pública. Recorran todos los programas y van a encontrar distintas iniciativas que requieren esfuerzo de gasto. Sin una mejora importante de la tasa de crecimiento es difícil que esas iniciativas se concreten, y por eso lo destacamos como un tema que preocupa, y también nos parece importante que está todo, el diagnóstico está compartido en los programas políticos de todos los partidos que hoy están disputando las elecciones, ¿no? Más allá de las preocupaciones de largo plazo y de la morfología del crecimiento, sí tenemos claro que este año el crecimiento va a estar basado en el consumo. La economía uruguaya está creciendo en buena medida porque el consumo se está recuperando, y el consumo se recupera porque aumenta el ingreso de los hogares. El ingreso de los hogares aumenta porque está aumentando el empleo y porque está aumentando el salario real, que ya recuperó lo que había caído durante la pandemia, y además porque hay inflación en dólares, ¿no? Y más allá de la polémica sobre el atraso cambiario y si esto es de equilibrio o no, lo que está claro es que el ingreso de los hogares aumenta en términos reales, pero también aumenta medido en dólares, y por eso también aumenta la capacidad de consumo de los hogares uruguayos en términos de bienes importados,
y en términos de bienes durables, por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos récord de venta de autos y por eso también, una vez más, ahora en vacaciones de septiembre, volvimos a romper este récord de demanda, pasajes, charters, etcétera. Eso habla de la capacidad de gasto de los hogares medidas en dólares, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos graficado el PBI en dólares de Uruguay. Y el año pasado, en 2023, la economía creció 0%, 0,4%, pero el PBI en dólares creció más del 10%. Y eso es puro efecto precio, ¿no? Es puro efecto inflación en dólares, que de alguna forma muestra que incluso con bajo crecimiento real de la economía, la capacidad de gasto de la economía uruguaya medida en dólares aumentó y aumentó en forma importante, y por eso este año está creciendo el consumo. Por eso tenemos venta de autos récord en términos históricos, y eso es un factor del lado de la demanda agregada que está empujando. Estamos vendiendo más de 60.000 unidades y esto supera el récord anterior que había sido en el año 2014. Y esto tiene que ver con la disponibilidad de ingresos en dólares. Y también estamos esperando para este año que se revierta el exceso de gasto de los uruguayos en Argentina. Esto ya lo habíamos hablado para los que estuvieron, creo que en la reunión de marzo. Esto porque básicamente los precios en Argentina se han ido normalizando, cosa que todos tenemos claro, la brecha de precios se ha ido cerrando, la nafta en Uruguay sigue siendo cara, pero ya no vale 3 veces más que en Argentina, vale un 30 o 40% más, no justifica necesariamente el éxodo migratorio hacia Argentina, sigue habiendo turismo hacia Argentina por los lazos que tenemos con Argentina, por la frontera, pero el año pasado habíamos gastado en Argentina 1.250 millones de dólares por el concepto de turismo, y esto supone un exceso de gasto respecto a los años previos del orden de 600, 650 millones de dólares. Estamos asumiendo que en este 2024 ese gasto de más vuelve a la economía uruguaya, y eso también es parte de lo que está impulsando el PBI, que crecería más que lo que creció el año pasado. Ese efecto ya lo estamos viendo en flujo de turismo. El turismo emisivo, la cantidad de personas que salen hacia Argentina ha caído sustantivamente y se acerca a valores normales. Y lo estamos viendo también en la venta de nafta en estaciones de frontera, que este año viene aumentando en algunos departamentos a un ritmo del 40% en comparación con el año pasado. O sea que parte de este efecto ya se está revirtiendo, y eso es parte de lo que va a estar afectando al alza la actividad económica. Del otro lado, la contracara de este proceso es que somos más caros, tenemos más ingresos en dólares para gastar, pero también somos más caros para producir, y eso de alguna forma afecta a la competitividad. Acá quiero hacer un comentario, creo que lo hemos hablado algunas veces, pero dado que el tema atraso cambiario está muy arriba de la mesa y, y es un tema de campaña también, nos gustaría hacer un par de precisiones, ¿no? La primera es que no nos gusta mucho el término atraso cambiario, no es un término muy técnico, es un término que viene en Uruguay de la década de los 90 y de los 80, de las épocas de la tablita y los tipos de cambio fijo, eh, porque cuando se utilizaba el tipo de cambio como mecanismo de control de la inflación con anclas cambiarias, simplemente lo que se estaba comparando era, desde que se instauró el ancla cambiaria, cuánto había sido la inflación acumulada y cuánto había sido la evolución del dólar, ¿no? Entonces, en la medida que la inflación empezaba o en la medida que la evolución del dólar empezaba a ser baja comparada con la inflación, se decía que el dólar estaba atrasado y que por eso había atraso cambiario, ¿no? Entonces, que haya atraso cambiario, primero eso es un término que no van a encontrar en ningún manual de economía y en ningún manual internacional, es un término muy uruguayo, y no necesariamente implica que hay un desequilibrio. Hay situaciones de atraso cambiario o de inflación en dólares que son de equilibrio y que son sostenibles, ¿no? Piensen, por ejemplo, por un segundo, el escenario 2005-2014, cuando la economía uruguaya enfrentó un aumento muy importante de los precios de exportación, ¿no? Es algo lo que vemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, en todo este pico que está acá entre 2005 y 2014, justamente. Cualquier economía que arranque de equilibrio y que esté balanceada, si de un día para el otro los precios de exportación aumentan un 50%, obviamente lo que esa economía va a tener es una mejora de la rentabilidad del sector exportador, un aumento de producción del sector exportador, un aumento de la demanda del lado del sector exportador y también un aumento de la cantidad de dólares que ingresan por concepto de exportaciones, y ese desbalance o ese exceso de dólares se va a traducir en un cambio del precio del dólar a la baja, ¿no? Entonces, cuando los precios de exportación aumentan, la respuesta de equilibrio de cualquier economía es que su moneda se aprecia o justamente que hay atraso cambiario. Por eso queremos decir con esto que no todo atraso cambiario es malo y no todo atraso cambiario supone un desequilibrio.
Dicho esto, sí nos preocupa la situación actual de apreciación del tipo de cambio real, porque se dio en los últimos 2 años en un contexto en el que los precios internacionales cayeron, o sea, todo lo contrario a lo que ocurrió en el periodo 2005-2015. Y eso es lo que genera preocupación, porque de alguna forma la ecuación del sector exportador está sufriendo, está rota. El Banco Central tiene al menos dos estimaciones que son importantes al respecto. La rentabilidad del sector exportador, según las estimaciones del Banco Central, cayó 12% desde 2021 y está hoy en valores mínimos desde el año 2016. Y eso de alguna forma deja en evidencia que hay problemas de rentabilidad en el sector exportador, según las estimaciones oficiales del Banco Central. El Banco Central también estima que el tipo de cambio real está aproximadamente un 15% por debajo del valor de los fundamentos. El valor de los fundamentos es justamente cuál debería ser el tipo de cambio real de equilibrio, dados los precios de exportación, la productividad de la economía uruguaya, el nivel de activos que tiene la economía uruguaya. Entonces, son dos estimaciones importantes, dos señales de que de alguna forma esta situación que tenemos hoy en día es una situación al menos desafiante para el sector exportador y que obviamente en la medida que el sector exportador tenga dificultades para crecer, esto también puede suponer desequilibrios y dificultades de crecimiento para la economía uruguaya para el año que viene. Y algo de eso en realidad ya lo estamos viendo en las exportaciones, ¿no? Recién comentábamos los datos de actividad económica del primer trimestre, del segundo trimestre, perdón. La economía uruguaya había crecido 3,8% con un fuerte impulso de las exportaciones. Hablamos del caso de la soja y del caso de la celulosa. Acá la estamos mirando las exportaciones en dólares, no en volumen, sino en dólares. Y lo que vemos en estos primeros 8 meses del año es que las exportaciones totales de bienes aumentaron 15%. Esta cifra es parecida a la que veíamos hoy en el dato del segundo trimestre de cuentas nacionales. Pero si le sacamos soja y celulosa, el resto de las exportaciones apenas crecieron 2,5% en la primera mitad del año, es lo que vemos en el gráfico azul. Hay un virtual estancamiento de las exportaciones cuando sacamos los efectos transitorios. Acá no quiere decir que estemos sacando, obviamente si uno saca los rubros que les va bien, el resto de los rubros, por definición, las exportaciones empiezan a quedar con un crecimiento más bajo. No es que estamos manipulando los datos para mostrar un dato preocupante, sino que simplemente uno tiene que pensar hacia dónde van las exportaciones en el año 2025. Y en el año 2025 no vamos a tener el rebote de la celulosa, porque ya rebotó y porque la celulosa se está produciendo a capacidad máxima, y tampoco vamos a tener el efecto rebote de la sequía, porque este año ya es un año normal y el año que viene deberíamos tener producción normal de soja. Entonces, hoy estamos viendo crecimiento importante de las exportaciones por efectos transitorios, pero el resto de las exportaciones no crecen. Entonces, en 2025, cuando esos efectos transitorios desaparezcan, lo que vamos a probablemente a ver, si no hay ningún cambio de contexto, es que las exportaciones van a estar perdiendo dinamismo y obviamente la actividad económica se va a reflejar también en la actividad económica. Esto es un desafío claramente que queda planteado para el año que viene. Agravado incluso por el hecho de que las exportaciones de soja, perdón, los precios internacionales de soja vienen en baja y esto también supone desafíos para uno de los sectores importantes del sector agroexportador, que es la agricultura. Avanzo rápido en esto porque no quiero detenerme mucho, pero simplemente pensemos que además de los desafíos que venimos acumulando en materia de competitividad o de tipo de cambio real que está desalineado, arriba de esto agréguenle un shock adicional a la baja sobre los precios de la soja, que es un desafío adicional para los sectores exportadores de cara al año que viene. ¿Tá? Entonces, por ahí, un poco cómo viene el panorama de actividad, hago algunos comentarios rápidos sobre el tema fiscal, plebiscito y temas monetarios. Esto ya lo hemos hablado en distintas reuniones. Solamente un par de comentarios rápidos. Todos saben que tenemos una regla fiscal en Uruguay, esto es algo nuevo que aparece con la ley de urgente consideración. Y esta vez, por primera vez, en el 2024, las proyecciones de la rendición de cuentas, o las proyecciones oficiales del MEF, indican que no se van a cumplir algunos de los pilares de la regla fiscal. Esto ha generado un poco de ruido este año. Es un tema como para mirarlo con atención. No es un tema que nos preocupe en particular, porque cuando uno mira lo que pasa en otros países, es normal que los países cada tanto tengan apartamientos de la regla fiscal. Uruguay está empezando a recorrer este camino y está aprendiendo. Acá lo importante es que cuando un país se desvía de su regla fiscal, es que explique cuáles son las razones de ese desvío y que pueda tener un plan de convergencia. O sea, al final es parte de la vida, así como las metas de inflación a veces no se cumplen,
la credibilidad de la política fiscal depende no necesariamente de cumplirla todos los años, pero sí de cómo son los planes de adecuación y de convergencia, y eso es algo de lo que Uruguay está empezando a recorrer. Pero está claro que después de cumplir la regla en forma consecutiva, este año es el primer año que la regla no se cumple, que además coincide con un año electoral, donde la evidencia histórica de Uruguay dice que las finanzas públicas en los años electorales suelen estar un poco más presionadas y este caso no es la excepción. O sea que al final la regla del ciclo electoral por ahora fue más fuerte que la regla fiscal, pero acá entendemos que hay un montón de aprendizajes en este periodo y que probablemente la regla fiscal tiene que ser mejorada hacia adelante para que siga siendo un ancla importante de estabilidad. Más allá de esta polémica, si uno mira la política fiscal con un poco de perspectiva, estos años han habido una serie de avances importantes, también algunos pendientes, ¿no? Entre los avances hay, como les decía recién, un nuevo marco fiscal, una regla fiscal, también la reforma de la seguridad social que se aprobó el año pasado, que si bien no está exenta de polémicas políticas, desde el punto de vista fiscal tuvo la contribución de despejar el riesgo de deterioro fiscal proyectado en las proyecciones de BPS, que implicaba que si no se aprobaba la reforma del año pasado, el déficit fiscal iba a empeorar 3,5% del PBI en los próximos años. Por eso desde hace mucho tiempo se venía hablando de la necesidad de hacer una reforma de la seguridad social, y la reforma que se hizo el año pasado tuvo una contribución en términos fiscales en la medida que despeja ese riesgo a largo plazo, ¿ya? El otro avance importante es que se revirtió el deterioro fiscal que se venía registrando entre 2015 y 2019, ¿no? Entre 2015 y 2019 la economía dejó de crecer, los números fiscales empezaron a empeorar y la administración en gobierno en aquellos años tuvo que hacer un par de ajustes fiscales, aumentos de impuestos del IRAE, del IRPF, para tratar de compensar ese deterioro fiscal y tampoco lo logró con ese aumento de impuestos, justamente porque la tasa de crecimiento era muy bajo, la inercia del gasto era muy alta y lo que decíamos antes, ¿no? Si Uruguay no crece más, no puede sostener el equilibrio fiscal y no puede sostener las demandas y las expectativas de políticas sociales que hay, de políticas productivas, y por eso es importante que Uruguay crezca más. Pero aquel deterioro que se venía registrando sistemático entre 2015 y 2019 se frenó y se revirtió, y ahí hay una contribución de la política fiscal en este periodo. También hay un par de pendientes. Uno de ellos es que al final no se logró reducir el gasto público como se había propuesto este gobierno. De hecho, el gasto público va a terminar en 2024 algo por encima de lo que estaba en 2019, y tampoco se lograron las metas de reducción del déficit fiscal estructural que se había planteado en el presupuesto, ¿no? La planificación fiscal se hizo con el objetivo de reducir 2 puntos el déficit fiscal, o sea, de pasar de un déficit estructural de 4,5 a 2,3, 2,5% más o menos, y ese objetivo va a quedar a medio camino. Las proyecciones oficiales del MEF dicen que el déficit estructural este año va a ser del orden del 3,5%. Entonces, la mejora fiscal a lo largo del quinquenio eventualmente se va a materializar si se materializan estas proyecciones, pero no va a ser de 2 puntos del producto como se había planificado, sino que va a ser de 1 punto del producto. Esto quiere decir al final del día que los números fiscales van a ser mejores de los que se recibieron en 2019, pero no tan buenos como se habían proyectado. Y eso quiere decir también que hay reformas pendientes por implementarse, porque Uruguay, para asegurar la sostenibilidad del resultado fiscal, necesita converger hacia un déficit más parecido a 2,5% del producto. O sea que todavía nos queda por delante, para la próxima administración, una mejora fiscal de 1 punto, 1,5 puntos del producto para empezar a estar en valores más cercanos a la sostenibilidad. Más allá de estos pendientes, el mercado hoy está preciando bien a la deuda uruguaya. Tenemos la mejor calificación crediticia y el menor spread soberano de nuestra historia. Y esto quiere decir también que la próxima administración, no importa si es del Frente Amplio o de la coalición, tiene una buena base para empezar su periodo y tiene tiempo para hacer sus reformas, porque, digamos, con la situación que hay hoy, hay tiempo y hay crédito por parte del mercado. Obviamente, ese crédito tiene que estar acompañado por un plan de gobierno que sea razonable y que sea consistente, y por una política fiscal que vaya hacia el rumbo adecuado. Pero no hay urgencia por hacer esa corrección, y eso es una buena cosa, porque siempre es más saludable hacerlo en forma ordenada que en forma apurada. Esta calificación crediticia obviamente le da tiempo y le da crédito al próximo gobierno. Ahora, hay un par de cosas que están en el horizonte que nos generan algo de preocupación, ¿no?
obviamente el precio de la deuda uruguaya, sobre todo el precio de la deuda en dólares, no está recogiendo el riesgo del plebiscito. Eventualmente, Uruguay hizo una emisión al 2060 hace pocos días, que fue una muy buena emisión, con tasas históricas, con el spread más bajo de la historia. ¿Ya? Y acá obviamente hay un evento importante, que es un riesgo de discontinuidad, que es el escenario de aprobación del plebiscito, ¿no? Acá sin ser catastróficos ni alarmistas, lo que tenemos que tener claro es que la eventual aprobación del plebiscito implica, además de que cambia muchos de los consensos que había en Uruguay, implica un riesgo fiscal relevante, entre otras cosas porque, para empezar, tomando de base la proyección financiera que ha hecho el BPS, el déficit del BPS convergería a 8 o 10 puntos del producto en el largo plazo, 5 puntos del producto de acá al 2050, o sea que hay una necesidad de financiamiento y una presión sobre las finanzas públicas bastante importante. Más allá de eso, nuestro escenario base hoy es que el plebiscito no lograría los niveles de aprobación. Las encuestas, acá tenemos las últimas encuestas que se han divulgado por parte de todas las encuestadoras. En general lo que vemos es que la tendencia de aprobación del plebiscito viene a la baja. Obviamente todavía queda la campaña por delante y, como han dicho muchos actores políticos, todavía la campaña está fría y en la recta final seguramente se va a poner un poco más caliente. Pero claramente el plebiscito ha perdido apoyo incluso dentro del Frente Amplio, donde el Frente Amplio empezó a mostrarse más dividido y más disonante sobre el tema, y los niveles de adhesión en general en las encuestas vienen bajando. Como todos saben, la logística de la aprobación del plebiscito requiere que los votos sean positivos, o sea, requieren sobrar la papeleta. Cualquiera que no sobre la papeleta, ya sea por convicción o por distracción, en definitiva le está dando un voto al no a la reforma, con lo cual para lograr la reforma se necesita un nivel alto de adhesión. En general, las reformas que han salido, las reformas constitucionales que han salido, tienen en la fase previa de la elección un nivel de adhesión bastante más alto que el 50%, porque parte de esa adhesión se pierde al no ensobrar la papeleta, ¿no? Pero claramente es un riesgo discreto, que hoy no está preciado en la deuda en dólares. Justamente la emisión de hace 3 semanas fue un éxito, y insisto, con el spread más bajo de la historia. Ahora, más allá de eso, sí estamos empezando a ver efectos en el mercado de cambios y en los instrumentos en pesos, ¿no? Luce un poco inconsistente que en el mercado de deuda en dólares no esté preciado el riesgo de plebiscito, pero sí lo estemos viendo en otros mercados. Y esto pues, puede explicarse o bien porque son inversores distintos, con distinta percepción y distinta lectura sobre la realidad, o porque más bien diría que en el mercado en pesos tal vez los inversores enfrentan dos riesgos, ¿no? El riesgo de precio del instrumento y el riesgo del tipo de cambio. Obviamente, si se aprobara la reforma de la seguridad social, claramente estamos en un escenario fiscal distinto y claramente habría una corrección de las tasas y de los precios de la deuda, justamente porque hay un premio por riesgo distinto, y obviamente porque las tasas en definitiva no están recogiendo hoy una situación fiscal desafiante ni problemática. Por el contrario, están recogiendo una situación fiscal relativamente sólida. Entonces, todo el mundo tiene claro que si en un escenario de aprobación del plebiscito, y de nuevo, sin ser dramático ni apocalíptico, probablemente uno de los efectos primarios que habría es una corrección al alza de las tasas y una corrección a la baja de los precios de la deuda, ¿no? En pesos y en dólares, ¿no? Pero además seguramente también un efecto al alza sobre el tipo de cambio. Y acá lo que está sucediendo, por lo menos nuestra lectura de lo que está sucediendo en las últimas semanas, es que algunos inversores, sobre todo inversores no residentes, están decidiendo reducir su exposición a Uruguay para evitar que se materialicen algunos de los riesgos, ¿no? Más allá de que las encuestas vienen mostrando niveles de adhesión más bajos, eventualmente hay inversores que no quieren asumir ese riesgo, y lo que estamos viendo en el mercado de cambios estos últimos días es inversores no residentes que se desprenden de títulos como el bono Uruguay nominal 2031 en pesos, o algunos bonos en UI de corto y mediano plazo, 10 años, y dejan su posición en dólares o salen de la posición de Uruguay para reducir parte o toda su posición ante la eventualidad de que se materialice este riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Un nivel de operaciones muy grande de estos bonos. El bono 2031, por ejemplo, operó unos 100 millones de dólares en las últimas semanas, que es un monto importante. Y estamos viendo también en el mercado de cambios un nivel de operaciones, un nivel de demanda de dólares relativamente alto, porque son estos inversores que vendieron sus bonos
en pesos y compran dólares para salir de su posición peso, ¿no? El mercado de cambios estos días está operando 50 o 60 millones de dólares por día, que es bastante más de lo que opera normalmente, 20, 25 millones es como un flujo más normal del mercado de cambio por día. Obviamente, el efecto de esto es, está habiendo presión al alza sobre el tipo de cambio, está habiendo presión a la baja sobre los precios de estos títulos. Lo vemos, por ejemplo, aquí en las tasas que está pagando el bono, los bonos uruguayos nominales a 10 años más o menos, en la estimación de la curva, pero al final es inversores que están reduciendo su exposición aquí. Obviamente, esto es un efecto de corto plazo que durará mientras los inversores perciban que hay riesgo de que se materialice este cambio normativo, pero que cambia obviamente bastante después del lunes 28 de octubre, el lunes después de las elecciones, dependiendo de cuál sea el escenario final. Un escenario donde las encuestas que estamos viendo tengan razón y que no lleguemos al 50% de los votos para aprobar la reforma, probablemente reconfigurará todo este escenario del tipo de cambio y de las tasas, ¿no? Esto supone también, dependiendo del paladar de riesgo de cada uno de ustedes, que este aumento de las tasas en pesos para algunos plazos, son plazos un poco más largos, y el aumento del dólar, para el que tenga espalda y convicción de que el plebiscito no se va a concretar, puede ser una oportunidad de cambiar su posición dólares a pesos y colocarse con algunas tasas más atractivas de lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Es obviamente una inversión de alto riesgo, no la estoy recomendando, simplemente estoy diciendo que se abren esas oportunidades para los que tengan este apetito por inversiones de riesgo y en pesos, porque sé que cada tanto me lo preguntan y la pregunta va a venir al final. Más allá de este evento puntual y esta ventana que se abre por esta percepción de riesgo de los inversores no residentes, hay también novedades en materia de política monetaria en general. Como todos saben, la inflación ha venido bajando, el Banco Central logró quebrar las expectativas que traía el mercado, la inflación fue muy baja en abril, fue muy baja en junio también, y eso se materializó en una baja, en correctivos negativos y en muy bajos ajustes de salarios en julio y en agosto, y eso también le quita presión a la inflación hacia adelante. Nosotros hemos sobreestimado la inflación en los últimos meses, venimos corrigiendo la inflación a la baja, nuestra proyección para el año que viene converge al 6% y tenemos todo un escenario 2025 con inflación dentro del rango meta. La otra novedad importante para decisiones de inversión también es que el Banco Central viene dando un giro en su discurso, en su último informe de política monetaria, anticipa que probablemente no va a haber cambios de tasas de interés este año, por lo menos parece entenderse que el Banco Central está confortable hoy con la posición que ha logrado y con esta inflación encajonada adentro del rango meta, pero que el año que viene iniciaría una nueva fase de la política monetaria para llevar la inflación al 4,5%, y esto supone una senda creciente de tasas de interés que subirían más o menos unos 100 puntos básicos el año que viene. Obviamente, para que esto se concrete, falta todavía bastante información, hay que ver quién asume el gobierno, quién es el presidente y quién es el directorio del Banco Central, y cómo encaja esta iniciativa del Banco Central de dar un paso más en materia de lucha contra la inflación, cómo encaja con el resto de las restricciones políticas macroeconómicas, cómo encaja con el presupuesto y cómo encaja en términos de consistencia con el resto de la política. Venimos de un proceso de contracción monetaria que ha sido exitoso para bajar la inflación, pero que fue costoso también en términos de competitividad y de tipo de cambio real. Veníamos diciendo recién que hay dificultades en el sector exportador, entonces obviamente dar un paso más en materia de contracción monetaria puede tener efectos adversos sobre el tipo de cambio real. O dicho de otra forma, para que esto sea posible y para minimizar los costos en materia de competitividad y de tipo de cambio real, se necesita que el resto de la política macro sea consistente, se necesita un presupuesto austero y se necesitan reformas en el mercado laboral, en la negociación colectiva, ¿no? Por eso estos días han habido algunas discusiones sobre la necesidad de desindexar los salarios, porque si seguimos con salarios indexados, bajar la inflación es muy difícil, es muy caro, es muy costoso, y probablemente una política monetaria contractiva va a terminar teniendo efectos negativos sobre el tipo de cambio real. Entonces, para bajar la inflación y minimizar los costos en términos de tipo de cambio real, es necesario reformas en la negociación colectiva y entre ellas desindexar los salarios. Lo dejo por ahí porque queda planteado un poco la iniciativa del Banco Central. Para que esta iniciativa se concrete, en definitiva,
precisamos ver un poco más de claridad sobre quién va a asumir el gobierno a partir del año que viene, con qué planes, con qué presupuesto, con qué iniciativas de reforma de la negociación colectiva y evaluar si esta iniciativa del Banco Central es posible o no, pero queda planteada por lo menos la aspiración del Banco Central de que el año que viene podríamos ir hacia un escenario de tasas más altas. Dejo por ahí, Francisco, tiene algunos comentarios adicionales, pero ya estamos perdiendo Gracias. algunos invitados en el camino porque nos excedimos unos minutos. Y bueno, encantado si hay alguna pregunta, no sé si te llegó alguna pregunta por ahí a vos. Sí, tenemos varias preguntas. Primero, agradecerte por la exposición, la verdad muy clara y muy interesante. A veces da lástima que tengamos tan poco tiempo, pero bueno, los invitamos a los que están abandonando la reunión. Entendemos perfectamente que este era el plazo establecido, que contesten la encuesta que está al final de la reunión, que les va a salir apenas le den salir. Para los que todavía tienen un poquito más de tiempo, aprovecho y trato de juntar varias de las preguntas que tenemos, sobre todo en torno a lo que es la decisión de política monetaria de la Fed. Varios preguntan sobre qué va a pasar con la renta variable. Hay una tesis dando vueltas en el mercado de que las empresas de baja capitalización serían las más beneficiadas a partir de la baja de tasas por los costes de endeudamiento. Y también preguntarte qué podemos esperar para los bonos uruguayos, visto todo este escenario, no solo de la baja de tasas de la Fed, sino todo lo que esperamos que pase en Uruguay en los próximos meses. Bien, a ver, empiezo por la última que es más fácil. Sobre los bonos uruguayos, en definitiva, el riesgo país no se ha movido mucho en Uruguay, más allá de estos comentarios y del riesgo plebiscito que veíamos recién. Como decíamos, el riesgo plebiscito lo estamos viendo más en la deuda en pesos y en el FX y no tanto en la deuda en dólares, por ahora por lo menos. Seguimos con un riesgo país de 80 puntos básicos en promedio y eso quiere decir en definitiva que si el riesgo país no se movió, las tasas de Uruguay, las tasas de la deuda vienen acompañando las tasas de largo plazo que veíamos antes, ¿no? Entonces, por ahora, las tasas de los bonos a 10 años, 15, 20 de Uruguay en dólares, vienen acompañando esa tendencia a la baja de las tasas americanas, con un riesgo país relativamente constante en los 80 puntos básicos, que es, como decíamos, uno de los menores niveles de la historia. Hacia adelante, obviamente, aparece el riesgo plebiscito como un evento muy disruptivo, y luego de eso tenemos un poco más de incertidumbre porque hay un cambio, habrá un nuevo gobierno el año que viene en Uruguay y todavía no sabemos, esto no depende de que sea Frente Amplio o sea coalición, o sea, hay que ver cómo se consolida el gobierno, qué planes tiene, cuál es su presupuesto y cuál es el nuevo escenario fiscal que se traza hacia el año que viene. Nosotros lo que tenemos claro es que hay un desafío fiscal todavía por delante, que hay materias pendientes en el plano fiscal y en definitiva ahí puede haber algo de riesgo sobre ajuste del precio de la deuda o digamos de ajuste del riesgo país en la medida que el presupuesto del próximo gobierno, insisto, no importa si es del Frente Amplio o de la coalición, no logre materializar un presupuesto que sea consistente con estos desafíos fiscales, ¿no? Porque en definitiva hoy tenemos realmente el riesgo país más bajo de nuestra historia y el riesgo país más bajo de América Latina, que son precios de la deuda en definitiva que están preciando una muy buena situación fiscal. Entonces, si el próximo presupuesto no corrobora o no materializa o no ratifica esta muy buena situación fiscal, probablemente puede haber algún ajuste moderado, no esperamos nada radical en los precios de la deuda uruguaya, pero ya es más un riesgo local que un riesgo global. ¿Tá? Y sobre la renta variable y los efectos de la Fed, como decías vos, Francisco, hay algunas especulaciones sobre qué puede estar pasando ahí en los distintos tipos de empresas. Yo creo que hasta hace un tiempo había una preocupación por ser muy selectivo en las inversiones, que la selectividad iba, entre otras cosas, a tener mucho cuidado con las empresas que estaban muy apalancadas, ¿no? Empresas muy apalancadas con tasas de interés altas como las que teníamos, de las que tuvimos durante el 2024, claramente era un riesgo potencial hacia adelante, porque obviamente ese nivel de apalancamiento con un servicio de deuda costoso podía estar comprimiendo las ganancias y afectando los dividendos y en definitiva el precio de esas empresas. En la medida que los recortes de tasas son rápidos, ese riesgo empieza a despejarse y las empresas que sobrevivieron hasta ahora deberían sobrevivir. Hay que seguir mirando obviamente los balances y ser selectivo
en ese sentido, pero ese riesgo empieza a despejarse. Cuanto más rápido el recorte de tasas, más rápido se despeja ese riesgo. Acá lo que nos preocupa un poco, dado el tono del mensaje de la Fed, es lo que decíamos ahí en el correo de la presentación, es que obviamente la velocidad o la sorpresa de la Fed está acompañada de un temor de performance de la actividad económica, de recesión o eventualmente riesgo de desempleo, con lo cual hay que tener cuidado, sobre todo en aquellas empresas que tienen un ciclo de negocio muy vinculado al ciclo económico, de que no sufran en este periodo donde eventualmente la Fed está visualizando riesgos sobre la actividad económica, ¿no? Obviamente las tecnológicas tienen otro driver y ahí no depende tanto del riesgo Fed, sino que depende más del riesgo de que la tecnología, no sé, caso Nvidia y otras de los siete fantásticos, esto depende más de que la tecnología madure, que encuentre el mercado y que todas esas promesas de revolución tecnológica finalmente se materialicen en un negocio que arroje los dividendos que todo el mundo está esperando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfonso. Teníamos más preguntas que lamentablemente por tiempos no vamos a poder contestar. Creo que igual la mayoría fueron contestadas durante la presentación, así que los aliento a Bien. todos a que la vean. La vamos a estar enviando a los correos con los que se registraron en la charla para que puedan repasarla, no solo la grabación, sino también la presentación. Así que bueno, gracias, Alfonso, por acompañarnos. Gracias a todos por asistir a esta charla y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias Francisco y saludos para todos. Muchas gracias a los que nos acompañaron también hoy. Saludos.